Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos siguiendo a San Marcos y nada más comenzar, nos dice San Marcos que en aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Fijémonos en esa palabrita, en ese verbo, llamó. Es la vocación, en este caso de los 12, los apóstoles. Pero también ahora Jesucristo sigue llamando. También a nosotros nos ha llamado, por ejemplo, a la vida. Y nos sigue llamando a la existencia. Nos ha llamado a la fe. Nos ha llamado, por lo tanto, con una vocación sobrenatural, porque la fe es un don, un regalo sobrenatural de Dios. Que pensemos que Dios sigue llamando. Más aún, cada día, cada momento, Jesucristo nos sigue llamando. Diferentes circunstancias, diferentes situaciones son llamadas de Dios. Hay que estar atentos para escucharlo. Jesucristo mismo lo dice. Pongan atención en lo que están oyendo. Después dice San Marcos, y los fue enviando, comenzó a enviarlos. También a ti, también a mí, nos sigue enviando. Con la vida, con la existencia, nos ha enviado a este mundo. Nos ha enviado a un determinado pueblo, en un determinado tiempo, a una determinada familia. Nos sigue enviando. De repente a un determinado colegio, a una determinada institución. Jesucristo sigue enviando. También aquí hay que estar atentos a ese envío de Jesucristo. Y continúa San Marcos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, dándoles potestad. Esta potestad, esta autoridad, también Jesucristo se la ha dado a la Iglesia. La Iglesia ha recibido su poder. Por eso, entre otras cosas, por ejemplo, para administrar los sacramentos. Pensemos en el sacramento de la confesión, para someter los espíritus inmundos, para expulsar los espíritus inmundos. Es Jesucristo actuando a través de los sacerdotes en el sacramento de la confesión, perdonando pecados, es decir, expulsando al demonio de esas almas. Y después, San Lucas hace referencia a esas indicaciones de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles que los fue enviando. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero que no llevaran ni pan, ni alforja, ni dinero, que llevasen sandalias. Esto es histórico.
es Jesucristo dando esas indicaciones a sus apóstoles, pero también además esta narración tiene una significación de fondo. En primer lugar, la providencia divina. Hay que confiarnos en la providencia divina, es decir, en ese cuidado amoroso que tiene Dios por el hombre. Si cuida, como nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión, los animalitos, los pajaritos, la hierba del campo, es cuidada por Dios, cuanto más el hombre. Estas palabras de nuestro Señor a sus apóstoles nos invitan a considerar la providencia divina. Pero además podemos también considerarlo desde otro punto de vista, y es que en el camino de la vida, para cruzarlo, para cruzar esta vida, para cruzar este camino de la vida terrena hacia la vida eterna, no son necesarios, como dice aquí, ni pan, ni alforja, ni dinero. ¿Qué cosa quiere decir? Para cruzar el camino de la vida terrena hacia la vida eterna, no es necesario tantas cosas que a veces las consideramos nosotros necesarias. Lujos, abundancia, ¿no? Si ya tenemos un carro, queremos 3. Si tenemos un celular, queremos uno más. Si tenemos una casa más o menos digna, queremos otra mejor. Hay muchas cosas de las cuales hemos convertido en necesidad y no son necesarias. Jesucristo, con estas indicaciones, nos está indicando que es necesario un bastón y unas sandalias. ¿Pero qué significa eso? Lo que importa es su llamado, el envío y la potestad que nos ha dado. En otras palabras, lo que importa es Jesucristo y su gracia santificante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo no dice, nadie va al Padre porque tengan muchos alimentos, porque tengan muchos carros, porque tengan mucho dinero. No, nadie va al Padre sino por mí. Lo que importa es ese bastón que es Jesucristo, que es su gracia santificante. Lo que importa son esas sandalias, que es Jesucristo, que es su gracia santificante. Son necesarios para este camino de la vida terrena hacia la vida eterna. Eso sí que es necesario. Y finalmente, como de pasadita, San Marcos dice que ellos salieron a predicar la conversión, la misma enseñanza de Jesucristo. Esa es la misión de la Iglesia, que echaban muchos demonios. En el sacramento de la confesión siempre se echa demonios. Y dice finalmente, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Una alusión al sacramento de la unción de los enfermos, o como llamamos, los santos óleos. Que este Evangelio nos permita recordar que hemos sido llamados por Dios a la vida y a la fe, que se nos ha dado una fuerza, una potestad de parte de Dios, que hay que confiarnos a la providencia divina y que para cruzar este camino que es nuestra propia historia hacia la vida eterna, solo es necesario Jesucristo y su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.